37 hacia el 45. Voy a leer primero los versos 37 al 40 y luego voy a orar. Dice: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Señor Dios, doy gracias, Señor, lo que nos muestras a través de nuestras debilidades. Igual como los discípulos van a aprender, la multitud también van a aprender que esos momentos donde nuestra fe flaquea, Señor, tú siempre pones lo que necesitamos. Y sabemos también, pasamos por pruebas, circunstancias en nuestras vidas en que simplemente está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestras habilidades. Y siempre, Dios, suples todo lo que necesitamos para poder glorificarte. Y pido que fortaleces nuestra fe a través de este pasaje, aumenta nuestro entendimiento y denos más comprensión de tu corazón, de compasión, que debemos de reflejar a este mundo. Bendiga este tiempo, Señor, edifícanos, pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es un pasaje que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en cada uno de esos 3 evangelios es después del monte de transfiguración. Porque aquí, bajando del monte, se encuentran con esta situación. La semana pasada estudiamos ese evento de la transfiguración de Cristo. Ese momento glorioso, majestuoso, cuando Cristo reveló un destello de su gloria. Los discípulos pudieron ver quién es. Por semanas y semanas estaban ellos pensando: ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este que puede reprender un fiebre y le sale? Y puede sanar con nomás una palabra. Hasta levantar muertos. Estaban ellos pensando: ¿quién es este? El Espíritu reveló a través de Pedro que era el Hijo de Dios Altísimo, de Dios Todopoderoso. Pero aún no entendían no solamente su persona, pero su propósito. Y Cristo les va enseñando su propósito. Ya 2 veces les han mencionado de su muerte y resurrección. No entendieron. Pedro quería, y me imagino no solamente Pedro, pero Juan y Jacobo tal vez querían estar y permanecer ahí en el monte de transfiguración. Querían estar en ese lugar lo más cerca al cielo que habían experimentado en sus vidas y no querían regresar al mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le estaba esperando en el mundo? Del monte bajan a la valle de desesperación. Al valle de la desesperación está un padre preocupado por su hijo. Si hubieran quedado ahí, tal vez Pedro, Juan, Jacobo se habían disfrutado de un tiempo bonito. Pero habían otros necesitados de Cristo. Y bajan del monte y encuentran una gran multitud. Todos habían estado buscando a Jesús. Jesús necesitaba ese tiempo. Jesús buscaba ese tiempo a solas con el Señor. Y nosotros hemos aprendido que es el fuente de su ministerio, su conexión con el Padre. Pero también sabe que esa conexión existe para que Él sea de bendición al mundo. Igual, hermanos, les quiero decir que la conexión que ustedes tienen con Dios es personal, pero es para que sean un canal de bendición al mundo. Si tenemos una relación con Dios que es personal, pero no debe de ser privada.
Tenemos algo que compartir. Y Dios dijo que íbamos a ser como ríos de agua viva, no estanques, para almacenar la bendición. Entonces, así como Pedro y Juan querían quedarse con todo Jesús, Moisés y Elías, si quieren estar ahí nomás arriba, tenían que bajar al mundo real, porque la realidad es que el mundo es necesitado de Cristo. Hermanos, nosotros en la vida vamos a tener experiencias hermosas. Aquí en la iglesia, en tiempos de alabanza, tal vez en conferencias o en retiros, podemos tener encuentros con Dios, con un clímax de la emoción, del espíritu, pero hay que regresar también a dar y compartir lo que hemos recibido. Yo creo que Cristo estaría opuesto a los que creen que cerrándose en conventos pueden ser más de bendición que saliendo a bendecir. Pero lo que quieren ser es cerrarse, que no entra la maldad, que no entra el enemigo, que no entra la multitud con todo el juicio y todo lo que hay afuera. Y no. Pero no se dan cuenta que la maldad existe en el interior y hay que sacarlo. Pero hablando de lo que Dios nos ha dado para compartir, tenemos que aprender, como dijo Cristo, más bendiciones dar que recibir. Y por eso hay que salir, por eso hay que compartir lo que hemos aprendido. Entonces, cuando bajaron del monte el día siguiente, una gran multitud les salió al encuentro. Mateo, Marcos, Lucas, todos hablan de una gran multitud. Habían apartado de estar con Dios en oración. Vieron ese monte de transfiguración, algo bonito como Cristo transfiguró delante de ellos. Pero regresando al valle, bajando del monte, dice en verso 38, en ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Primero aquí muestra Lucas y Marcos que el padre le dirige como maestro. Mateo dice que en un momento el padre le llamó Señor. Entonces el padre es alguien que cree en su persona, pero también ha creído en su palabra, porque lo llama maestro. Y tal vez él no entiende todo lo que sea su persona, el Cristo, el Señor. Tal vez él no entiende en ese momento su deidad, pero lo va a revelar. Pero en este momento confiesa creer en su palabra, maestro. Y por eso ha venido a él. Le suplica que vea su hijo. Y esa palabra que ves a su hijo es no solamente a ver, sí, hola. Está hablando de ver, de contemplar, de considerarlo. Porque él sabe que cuando Cristo contempla y considera la situación de alguien, le va a tener compasión. Y él obviamente había escuchado de los milagros de Jesús. Y le dio suficiente fe para luchar con todo lo que significaba sacar su hijo de la casa. Hemos leído lo que hace el demonio y cómo causa temor a los demás, a verlo convulsionando con espuma en sus bocas. Imagínese el padre, la vergüenza, salir con su hijo y tener que explicar a la gente: perdón, mi hijo, pero lo voy llevando a Jesús. Imagínense lo que el padre tuvo que experimentar nomás para llegar a ese punto. Y aquí expresa su corazón. Dice: te suplico que veas mi hijo, pues es el único que tengo. Ese hijo ocupa todo su corazón. No, su corazón no está compartido entre 3 hijos o 5 hijos, a ver cuál sale mejor, a ver, por lo menos hay una oveja negra, pero los otros están un poquito mejor. No. Todo su corazón, su esperanza, su futuro, su amor está invertido en este hijo. Y luego le explica la situación. Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos.
Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Este padre ha traído su hijo único, al hijo unigénito de Dios. Y aquí podemos hablar del contraste, del gran contraste que existe en el monte y el valle. En el monte Cristo brillaba con la gloria de Dios santo, y ahí en el valle había un hijo endemoniado, convulsionando, causando gran vergüenza y dolor a su padre. Y el padre dijo: este es mi hijo, oír a él. Dando a entender que Cristo era hablar su palabra, Cristo iba a expresar su corazón. Y el otro padre dice en el libro de Marcos que dijo que tenía un espíritu mudo, ni siquiera podía hablar con su hijo, no podía escuchar su voz, el hijo no podía expresar lo que sentía, tenía un espíritu mudo. Entonces vemos un gran contraste, el hijo unigénito de Dios brillando en toda su gloria, el vencedor de los demonios, y abajo un hijo vencido por un demonio, mudo, causando tristeza, dolor a su familia. Un gran contraste nos ayuda a ver aquí que Cristo ha decidido bajar del monte, no solamente el monte de transfiguración, pero ha decidido descender del cielo para solucionar el problema que tenemos con el pecado y la maldad. Acuérdese que Cristo dejó el cielo por misericordia y amor. Y el versículo más citado en la Biblia: de tal manera Dios amó al mundo. Es el amor que hizo que Dios Padre enviara a su Hijo, el amor que Cristo tuvo en venir y dejar su lugar de gloria por tal de amarnos, aun cuando estábamos en esta situación. Y aquí este Hijo representa a todos apartados de Dios, entregados al pecado. Sí, el Espíritu se manifiesta en unos grados diferentes. El pecado, la maldad se expresa en diferentes grados en nuestras vidas antes de Cristo. Pero todos tuviéramos que decir que estábamos sin poder. El pecado se apoderaba de nosotros en nuestra carne. Estábamos esclavizados al pecado cuando Cristo nos liberó. Dijo: te suplico que veas a mi hijo. En su corazón él sabe que si Cristo lo viera, tuviera compasión de él. Y nos muestra algo el libro de Mateo acerca de este padre. Vamos a ver esta porción de la escritura en Mateo capítulo 17. Tal vez vamos a ver partes de Marcos también, pero ahorita primero quisiera ver lo que sucedió aquí. En Mateo 17:14. Dice: cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Nota aquí la posición del Padre. Se arrodilló delante de Jesús. Es una posición de adoración. Jesús aún no le ha hecho nada. Jesús todavía no le ha sanado a su hijo, pero ya está postrado en adoración, donde muchas veces nosotros acondicionamos nuestra adoración. Primero haz esto y luego te adoro. Primero concédeme esto y yo me entrego a ti. Yo me arrodillo delante de ti. Pero vemos el corazón del Padre. Se arrodilló primero y adoró. Y le llamó Señor. Eso es amo, dueño, Señor. Y le pide misericordia. No dice: Señor, he batallado tanto, ya merezco un break. Ya merezco un paro. Ya me debes.
Viene con humildad, no porque merece, no porque fue suficientemente religioso, porque ya Dios le debe un milagro, sino viene pidiendo la misericordia de Dios. Y es el único derecho que tenemos. El único derecho que tenemos es pedir misericordia, porque nada más podemos merecer. Y pide misericordia. Hay un punto aquí también que quisiera hablar en el libro de Mateo, porque él da aquí una explicación de la situación diferente a Marcos y a Lucas. Dice aquí: ten misericordia de mi hijo, dice aquí Mateo escribiendo lo que el padre explicó, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no podían curarlo. Aquí, si nomás leyéramos esta parte, podríamos dar a entender que es una enfermedad. Que es una enfermedad, tiene epilepsia. Y lo que necesita es una sanación. Pero si continuáramos leyendo, viéramos lo que sucedió. Verso 18, vamos a brincar unos versículos. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. En el contexto nos damos cuenta que no es una enfermedad, sino es una posesión demoníaca. Ahora, hay que entender que los signos o los síntomas que él daba de epilepsia era por causa del demonio. Algunos han llevado al punto de decir que las enfermedades que tenemos son causas de demonios. Pero hay enfermedades naturales. Había un dicho que decían: si no tienes explicación, échale la culpa al diablo. Pero en este mundo caído existen enfermedades. Y los demonios hacían que sus posesiones parecían muchas veces solamente como algo médico, para que así disfrazar lo que estaba realmente sucediendo. No era nomás cuestión de llevarlo al doctor, necesitaba encontrarse con el Salvador. Pero nosotros debemos de tener cuidado, no tratar de atribuir cada enfermedad a un demonio. No podemos echar toda la culpa al diablo, pero sí tenemos que tener la conciencia que muchas veces el enemigo está detrás de las cosas naturales. Estamos en una guerra espiritual. Ahora, ¿cómo podemos saber? Discernimiento espiritual. Jesús tuvo ese discernimiento espiritual. Los discípulos tenían el discernimiento espiritual. Ellos intentaron expulsarlo, mas no podían. Entonces, si algo debemos de aprender de la diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas, es Mateo nos da lo que se mira al exterior. Al exterior, alguien mirando dirá: trae epilepsia, está enfermo el niño. Pero había algo más detrás del telón. Y no siempre debemos nomás de decir que todo es natural. Y existe dos extremos: de sobre espiritualizar todo, o de ignorar lo espiritual que puede estar existiendo. Hay que también entender que el cuerpo, el espíritu y el alma están todos los tres conectados. No podemos nosotros desconectar el cuerpo del alma o el espíritu.
Entonces hay que entender eso. Quería mencionar ese punto porque si hay preguntas, si va a haber gente diciendo, entonces si alguien tiene epilepsia, ¿puede ser causa del diablo? ¿Puede ser causa del enemigo? Hay muchas cosas que simplemente son naturales. Pero créeme que desde la caída del hombre, el diablo ha tratado de aumentar la carga de la condenación. Y el enemigo está detrás de mucha de la guerra espiritual que no vemos con nuestros ojos naturales. Entonces no hay que ignorar un lado a otro. ¿Qué hay que hacer? Orar, ayunar, para que Dios nos dé discernimiento. Sí, los discípulos no sabían qué es lo que había pasado. Es que no tuvieron suficiente fe. No estaban en oración, no estaban en ayuno. Se habían descuidado su vida espiritual. Regresando a Lucas capítulo 9, verso 40. Ahora vamos a llegar, hemos visto el valle de la desesperación en versos 37 a 39, el valle de la desesperación. Ahora vamos a ver la incredulidad y la perversión. Si están tomando notas, la primera sección es el valle de la desesperación, 37 a 39, y el verso 40 hacia el 42, vamos a ver la incredulidad y la perversión. Verso 40. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Jesús le respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Y cuando se acercaba el demonio, lo derribó y lo hizo caer en convulsiones. Ahí vamos a parar. El padre del hijo lo llevó a los discípulos de Jesús. Acuérdense que unas semanas antes Jesús había dado a sus discípulos la autoridad y el poder de echar fuera demonios, de sanar enfermedades y de predicar el evangelio de Dios. Les dio la autoridad y el poder. Y aquí el problema no es que no tuvieron suficiente poder, sino que flaquearon en su fe. Porque el poder no venía de ellos para debilitar en su poder. El poder era de Dios y nunca le flaquea su poder. Lo que flaqueó aquí era la fe. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que si tuvieran suficiente fe, nomás la fe como una semilla de mostaza, podían hasta mover montañas, pero se habían flaqueado en su fe. Entonces esta situación, quiero primero darles a entender que esta reprensión de parte de Jesús no fue al Padre. El Padre le dijo: traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús le dije: generación incrédula, perverso. Estaban ellos discutiendo con los escribas en vez de estar orando con el Padre. Vamos ahora a Marcos capítulo, ¿dónde está? Marcos capítulo 9. Vamos a ver esto, empezando en verso 14. Marcos 9, 14. Sígueme con esto. Dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, acuérdense, 9 quedaron, 3 fueron. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le dijo: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora nota, el papá llevó a su hijo a los discípulos. Los discípulos no pudieron. ¿Qué hicieron? Terminando nomás discutiendo con los escribas. Es más fácil pelear que orar, ¿sabían eso? Por eso muchos matrimonios tienen problemas, porque es más fácil pelear entre ellos que arrodillarse juntos y orar. Porque la carne siempre prefiere pelear, luchar, que arrodillarse y orar.
Entonces encontraron con quién pelearse, con quién desquitar su frustración, porque obviamente sentían frustrados que no podían vencer con este demonio, sentían debilitados en su fe, habían pasado unos días sin Cristo, habían pasado un día sin orar, sin ayunar, sin buscar de Dios, y se habían debilitado en su fe. Entonces, ¿qué hacen? Discuten de cosas vanas, que cosas innecesarias. Mientras el padre sigue llorando por su hijo. Hermanos, es triste ver que la iglesia en las redes sociales, llámalo Facebook, llámalo Instagram, llámalo YouTube, se discuten por doctrinas, se discuten por diferentes teologías y esto y el otro, están discutiendo cosas entre ellos. Hablando del escándalo de tal pastor, el escándalo de tal iglesia, puro chisme, pura discusión, cuando el mundo está muriendo sin Cristo. Necesitados, están en el valle de desesperación, pero la iglesia se involucra tanto más en lo que es pelear unos con otros. La iglesia es más activo en discutir que evangelizar. Y eso es triste, y no es nomás Calvary Jerez, no es nomás Calvary en México, es la iglesia a nivel mundial. Pasan más tiempo discutiendo teologías, compartiendo mimis, que compartiendo el evangelio con el mundo que necesita a Cristo. Es triste. Y esta semana cayó otro pastor. Y los redes han estado inundados de el pastor esto y que el pastor el otro, y sabían esto, y puro chisme, y me da dolor de cabeza. Hay gente que no conocen de Cristo, y ustedes queriendo conocer los trapos sucios de un pastor, o queriendo discutir cómo es que funciona la salvación. Desde ya hace siglos y siglos hay gente discutiendo el calvinismo y el arminianismo, y discutiendo todo eso mientras almas se van al infierno cada día, y unos hablando de cómo se salva el alma en vez de ir a salvar almas. Hay que orar. Hay que orar, y yo sé que a poner mi dedo hacia los que están haciéndolo me regresa en tres. Porque también yo he estudiado la apologética y he estudiado las diferentes doctrinas del soterialismo, del espíritu, de los dones y todas esas cosas. Y sí, yo también soy bueno para discutir y pelear. Si no, pregúntale a mi esposa, ¿verdad? Pero el amor tiene que vencer a nuestro deseo de tener la razón. Los discípulos en este momento estaban más preocupados que tener la razón y ganar el argumento con los escribas que ayudar a un padre necesitado. Y el padre frustrado. Por eso Jesús le dice aquí: generación incrédula y perversa. Ahora, este versículo, cómo me encanta este versículo. Esto nos ayuda a balancear nuestro entendimiento de Jesús. ¿Sí? Porque en un lado tenemos a Jesús que dice: venid a mí, todos los que están cansados y cargados. Venga a mí, yo les haré descansar. Eso es Cristo. ¿Quién dijo eso? Cristo. Es palabra de Jesús. Amén. Pero también dice generación perversa e incrédula. Nos ayuda a balancear que Cristo está ahí para abrazarnos. Si necesitamos aprender, Él está aquí para enseñarnos. Pero ya tiene más de 2 años enseñando a sus discípulos, y los escribas tienen años estudiando las escrituras, de tal punto que ya muestra su frustración con ellos en decir que son una generación incrédula y perversa. Los discípulos, porque estaban con Cristo por tanto tiempo, habían hecho tantos milagros, viendo Él hacerlo y ellos mismos haciéndolo, y estaban incrédulos, les flaqueaba fe porque habían descuidado su oración. Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero ahora, hablando de los escribas, eran ellos los que habían pervertido la fe. Estaban ellos enfocados más en la religiosidad, en su autojusticia, en cumplir los ritos y tradiciones y todo lo que pedía la ley. Eran hipócritas, y eso frustraba a Jesús, porque la única respuesta que ellos tenían para el Padre era: pues, ¿de más dinero?
a la iglesia y ser más fiel en tus ritos y tradiciones y tal vez Dios tenga misericordia de tu hijo. La única respuesta que tenían ellos, obras para salvación, y eso no es la respuesta bíblica. ¿Pero qué tenían los discípulos? En el nombre de Jesús. ¿En el nombre de Jesús? No sale, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían desconectado. Y ahora vamos a hablar de esto. Porque la iglesia también es débil por falta de disciplina. La iglesia de hoy es débil por falta de disciplina. Acuérdese, un discípulo tiene en el raíz de la palabra disciplina. Jesús les había enseñado a orar, cómo orar a Dios como Padre, tener acceso a Dios, no como un Dios tan lejos, sino un Dios que quiere ser dirigido como Padre, Papi, Abba. Y su nombre debe ser santificado y su voluntad debe ser cumplido aquí en la tierra. Entonces los discípulos, ya que Jesús subió al monte, tal vez sentidos que no nos invitó a nosotros, llevó otra vez a Pedro, ese que siempre habla de más, Juan que cree es el más amado, y hay Jacobo, hay que nomás de ir de colado, y nosotros nos dejaron aquí. Entonces, ¿qué hicieron? Flaquearon en su disciplina espiritual. Dejaron de orar y dejaron de hacer morir la carne. Eso es lo que representa el ayuno. El ayuno es decir, pongo lo espiritual antes que lo carnal. Pongo lo espiritual antes de mis necesidades naturales. Pero como se había ido Jesús, se había ido el pastor, el que siempre le recordaba leer tu Biblia, orar todos los días. No, ya se fue el pastor y estamos de vacaciones y a descansar. Cuidado, que yo me voy 2 semanas, no se vayan a flaquear. Faltar en la iglesia porque no está el pastor. No, pues le va a tocar a otro hermano. No, pues me voy a dormir. Nada, que mejor me quedo en casa. O no lo veo después en el YouTube. No. Esta es una iglesia, un cuerpo de Cristo. Somos individuos que conjuntos somos una iglesia. Entonces no flaquean en su práctica de leer la Biblia todos los días. No flaquean en su ejercicio de orar. Tampoco como iglesia vayan a descuidar las disciplinas que iglesia hemos implementado. Estudiamos la Biblia domingos y miércoles. Las damas reúnen y hacen su discipulado los martes. Los varones los jueves. Sábado salimos de las cobijas un poquito más temprano para venir a orar a las 7 de la mañana. Y después salimos a evangelizar. No vayan a flaquear en esas disciplinas, nomás que no esté el pastor. Ahora, hay algunos que flaquean su fe cuando no hay nadie. Cuando están solos en casa, se les hace más fácil agarrar este aparato y aprender lo que está pasando en la vida de los demás, que agarrar este instrumento y aprender lo que necesitamos en nuestra vida. Y somos quien somos cuando nadie está mirando. ¿Sabes eso? Cuando nadie te está mirando para ver si estás leyendo, a ver si estás orando, esa es la persona que eres en verdad. Porque que puede ser que, oye, ahí viene la hermana. Sí, ¿me miró leyendo? Sí, me miró leyendo. Ahí viene fulano, ponerme en oración. ¿Verdad? Y podemos poner máscaras en la iglesia. Podemos poner máscaras con nuestros prójimos, pero no podemos engañar a Dios. Y el fuente de poder está libre para que nosotros nos acerquemos a Él en oración todo momento. Y lo que pasó aquí, que los discípulos habían debilitado en su fe, habían faltado en la oración y ahora están sin poder delante de este demonio fuerte que les dio miedo. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Jesús sabe que tiene que cumplir su misión, tiene que ir a la cruz y regresar a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Porque aquí en la tierra estaba Él limitado a un cuerpo y estar en un lugar a la vez.
pero en su cuerpo glorificado Él intercede por nosotros día y noche. Y es omnisciente y es omnipresente y es omnipotente, pero limitado al cuerpo, estaba limitado de sus poderes. Entonces Él nos dio el Espíritu Santo para estar con nosotros. Pero Él dijo a sus discípulos: ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? Él está preparando su partida. Estaba hablando con Moisés y Elías sobre su éxodo y ha preocupado que no lo puedo dejar en paz. Estos niños no se van a seguir orando si me voy. Y luego dice: ¿cuánto tiempo he de soportarlos? Aguantarlos, su incredulidad. Dije que esto nos ayuda a tener un balance en quién es Cristo. Sí, el que nos invita a venir a Él, pero a la misma vez les disgusta nuestra falta de disciplina. Así se dice, ¿verdad? No le gusta nuestra falta de disciplina. Le frustra nuestra incredulidad y nuestra perversidad. Ay, pastor, ¿cómo nos llamas perversos? ¿Sí? ¿Nunca has torcido a la cosa a tu conveniencia? ¿Nunca has dado una excusa de autojusticia para hacerte sentir bien donde sabías que no agradaba a Dios? Eso me molesta. Dios sí se enoja. Tenemos la idea de Cristo es un peluche en el cielo y que siempre para abrazarnos cuando hemos pecado, pero también hay cosas que Él odia. ¿Cómo puede un Dios de amor odiar? Sí, odia el pecado. Y aparentemente odia la incredulidad a los que deben de saber mejor. Hermanos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si ayer no oramos lo suficiente, si ayer caímos en tentación y afán y ansiedad y en estrés, Él nos perdona y nueva misericordia hoy. Pero hoy no podemos seguir en lo mismo pensando: a cabo nos va a perdonar mañana por lo que no hicimos hoy. Y así vamos nomás fallándole y fallándole y fallando. Eso no es fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es decir: Señor, ayer no oré lo suficiente, ayer me entregué a mis deseos carnales de quedarme en el sofá viendo televisión en vez de leer la Biblia, orar por mis seres queridos. Hoy no voy a fallarte 2 veces. Voy a mostrar arrepentimiento y cambiar. Hoy sí voy a orar. Nosotros necesitamos orar. Es un recurso a nuestra disposición, pero no es una opción. A ver si quieres, a ver si tienes tiempo. Sabe que nuestras almas necesitan de Dios. Nos debilitamos sin la oración. Y luego pensamos: ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me flaquea la fe? ¿Por qué caigo delante de la tentación? ¿Por qué pierdo la paciencia? Pablo dijo: las cosas que quiero hacer no los hago. Y nosotros decimos: pues yo estoy de acuerdo con Pablo, tengo muchas cosas que quiero hacer y no los hago. Pues hay que orar. Pablo dijo: siempre persevero hacia adelante, alcanzar la meta por el cual Dios me alcanzó. No hay que estar contentos con nuestra falta de disciplina y ser conformados a una vida débil espiritualmente hablando. Continuando la historia, Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho, se lo devolvió a su padre y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Jesús reprendió a sus discípulos y luego, tal vez con el mismo aliento, reprendió al demonio. Yo creo que con el mismo tono con que estaba enojado con sus discípulos, ese mismo enojo, reprendiéndolo a ellos, reprendió al enemigo. Esto yo creo que muestra parte de no solamente la humanidad de Cristo. Se enojó, pero no pecó. Pero nos muestra la ira de Dios, que hoy está acumulando contra el mundo incrédulo. Y nosotros debemos de entender que la ira de Dios será derramada sobre el mundo.
¿Se agotará un día la paciencia de Dios con el mundo incrédulo? Y la Biblia lo llama la gran tribulación. Porque ya Dios va a derramar su ira. Primero va a rescatar a su iglesia, ¿verdad? Vamos a ser salvos de eso, si es que creemos. Y nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero. Pero luego va a derramar su ira sobre el mundo incrédulo y perverso. Expresó su enojo contra sus discípulos y en ese mismo enojo reprendió al espíritu inmundo. Aquí vemos su poder y autoridad. Sanó al muchacho. El padre dijo que esto le había sucedido a su hijo desde chiquito. Se lo devolvió a su padre. En todos los comentaristas que yo estaba leyendo, hablaban de los discípulos, de la falta de fe de los discípulos, del papá que también dijo a Jesús, yo creo, mas ayuda a mi incredulidad. Hablan de los discípulos, hablan del padre, aún nos hablan del escriba, pero en ninguno de los comentaristas leí a alguien hablar del muchacho. Y ayer en la mañana en mi devocional puse a reflexionar, bueno, yo fui como ese muchacho. Tal vez algunos de ustedes tendrían el denuedo de decir, yo también fui como ese muchacho. Que en mí no podía hacer nada, no podía ayudarme a mí mismo, no podía salir de la situación. El niño aquí estaba completamente desesperado. Y como era algo que le sucedía desde niño, cree su persona, cree que su identidad ya estaba ligada tanto con ese demonio que él dijo, pues es la carta que me dio. Toda mi vida voy a ser ese endemoniado. Pues ya no hay esperanza. Mi papá me ha llevado aquí, me ha llevado allá. Ya no hay esperanza ni con los escribas, ni con los rabinos, ni con ningún otro lado, ni con doctores. No hay esperanza. Ni modo. Tal vez podía estar enojado con Dios. ¿Por qué, Dios? Si yo fui un muchacho, yo fui un niño. ¿Por qué dejaste que el demonio se empoderara de mí? Y vemos que había resistencia. Dice que a duras penas salía de él. El niño resistiendo, tratando con todo su poder de resistir el enemigo. Por eso estaba la lucha. El niño estaba tratando de controlar su propio cuerpo. No quería cederse al demonio. Y también nosotros en nuestra vida antes de Cristo también a veces luchábamos. Decíamos que no quiero, pero en nuestro propio poder siempre nos ganaba el pecado. Siempre nos ganaba la carne. Ahora piensa en el muchacho. Su padre le dice, vamos a ver a Jesús. Yo no quiero salir de la casa. La gente me ve, el demonio me tira, me avienta al agua, me avienta al fuego, me agarra aquí en convulsiones. La gente me mira, pa, y me ponen dedos y me culpan. Y yo, ¿qué culpa tengo? Yo fui niño cuando tomó poder de mí. Yo no quiero ir a ningún Jesús para que la gente me juzga. El papá insistiendo. Primero el parte del papá nos muestra el corazón que no se rinde. Si tiene un ser querido, si tiene un hijo, si tiene a alguien en tus oraciones que no se han entregado su vida a Cristo, no deje de orar, no deja de insistir, no deja de acercarlos a Cristo. Sea urgente en oración, llévalos a Dios. Él es el único que puede ayudar. Y tal vez has dicho, pero lo he llevado a los discípulos y nada pueden hacer. Profundícense más. Profundícense más. La oración y el ayuno es poderoso. Ahora el niño, tal vez una y otra vez siendo llevado a lugares que lo iban a sanar o curar. Tal vez ya no había esperanza en él. Pero nota aquí dice, Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Mira la compasión y el poder de Cristo. Lo sanó y lo devolvió al Padre, restaurando esa relación que se había roto porque un espíritu mudo le impedía, no podía hablar con su papi.
No podía decirle lo que le molestaba, no podía decirle lo dolía, no podía expresar su amor por su papi. Estaba mudo desde niño. Y imagínese el padre escuchando la voz de su hijo después de tantos años que estaba mudo y escuchándolo decir: gracias, papi, porque no te rendiste, seguías orando por mí, seguías llevándome a Jesús. Gracias. Y aquí vemos la restauración que Dios hace. Cuando Dios sana a un pecador, restaura familias. He visto matrimonios restaurados, familias restauradas, cuando uno toma ese paso de fe. Y en ese perdón que han recibido de Cristo, también lo dan a otros. Y el perdón fluye porque Cristo entra en la situación. Esto es hermoso, lo que Cristo hizo entre esta familia. Y la gente estaban admirados de la grandeza de Dios. Acuérdese que Dios es más grande que cualquier enemigo, que cualquier demonio. Y es más grande que cualquier problema, cualquier circunstancia que podemos estar pasando en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con sus hijos. Dios es más grande que aquel vicio, que aquel cosa que se ha apoderado de ellos. Dios es más grande y quiere que nos admiremos de Él. Continuando, dice: mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Nota esto, todos están diciendo wow, están admirando, y esa palabra de la grandeza de Dios también se puede traducir como la majestad de Dios. Los discípulos tuvieron un vistazo de la grandeza y la majestad de Dios en la transfiguración. Ahora están viendo en la sanación de este hijo, pero Jesús les va a hablar de una majestad más grande que todo esto. Porque esta gente, esta multitud es muy voluble. Hoy están diciendo wow, qué grandeza, y en 6 meses van a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Entonces Cristo va a decir a sus discípulos aquí que entran estas palabras, que penetran en sus oídos. No se olviden lo que te voy a decir. Y es la tercera vez que Jesús les habla de su muerte. Dice: porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Tal vez los discípulos, viendo cómo la gran multitud lo estaban aplaudiendo, ellos están diciendo: yeah, mira, tenemos más seguidores, tenemos más, que se pueden formar un ejército y ir a derrocar a los romanos, tenemos más seguidores, vámonos. Y Jesús dice: hey, ustedes también tal vez están impresionados por la gente. No. Que esto penetre tu cabeza. Me van a entregar. Estos que ves aquí me van a entregar en manos de hombres. Primero los líderes religiosos. Judas lo entrega a los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo entrega a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo entrega al verdugo y lo crucifica. Entregado en manos de hombres. Y Jesús quería que entendieran que esto es parte del plan. Él sabía que la cruz lo esperaba. Es parte del plan, que penetre en tus oídos. No vayan a pensar que esto no es algo que sucedió fuera de mi control. Esto es parte de mi plan. Verso 45, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas porque no las comprendían y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. En este momento están tan emocionados ver el milagro de Jesús, ver la gente admirando de Jesús, que cuando Él les dice: esta gente me van a traicionar, están como que ¿qué? No te van a traicionar, te están aplaudiendo, o sea, ¿cómo? No. Y estaban así totalmente, otra vez, confundidos. Jesús, en su paciencia y misericordia, no les sigue. De hecho, Dios vela esta verdad de sus ojos ahorita, porque no estaban listos para recibirlo. Vaya conmigo, vamos a cerrar con esta porción de Juan 16:12.
Juan 16:12. Vamos a ver aquí la paciencia de Cristo, no solamente con sus discípulos, pero con nosotros diariamente. Dice aquí en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Jesús sabía que no podían soportar esa verdad de que iba a ir a la cruz, que iba a ser traicionado. A veces a nosotros nos cuesta entender. Por eso tomamos la Santa Cena cada mes para recordar por qué. Me sorprendió, no sé hace cuánto tiempo que el Papa dijo que la cruz fue un fracaso. Porque no fue un fracaso, fue un plan hermoso de rescatarnos, expiación por nosotros. Y por eso Jesús lo repitió y lo repitió y lo repitió. Es parte de mi plan. Que nadie te diga que fue un fracaso. Eso es parte de mi plan. Yo me entrego, no me quitan mi vida. Yo mismo pongo mi vida. Y si la pongo, lo vuelvo a tomar. Sí, y la resurrección, ¿verdad? Pero dice Jesús aquí en sus discípulos, aunque tengo muchas cosas de decirles, ahora no las puedo soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Dios es consciente que necesitamos la ayuda del Espíritu para entender su palabra. Él es paciente con nosotros. Si pasas por una situación y no entiendes, dile: Señor, que tu Espíritu me dé entendimiento. Que tu Espíritu me ilumina a entender qué debo de hacer o qué no debo de hacer. Que tu Espíritu me ayude. Tenemos el Espíritu a nuestra disposición, hermanos. Esto sucedió antes que derramara el Espíritu. Nosotros vivimos en esta temporada donde tenemos el Espíritu. Si eres hijo de Dios, el Espíritu mora en ti y está para ayudarte a entender. Dios es caballeroso, Dios es paciente, pero nos ha dado todo lo que necesitamos para no andar en incredulidad. Empezamos con una ignorancia, una inocencia más bien, pero tenemos toda nuestra disposición para crecer en Él y crecer en sabiduría. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el privilegio de la oración y tenemos el poder del Espíritu Santo. Ya si nosotros quedamos en incredulidad, sería por perversión. Y no debemos de sorprendernos si la ira de Dios se levanta por nuestra incredulidad y falta de disciplina. Vamos a orar para que Dios nos fortalece, que Dios nos recuerda siempre los muchos regalos que nos ha dado, herramientas que tenemos a nuestra disposición. Señor, yo te doy gracias por esta lección de la fe, esa lección del poder que tenemos en conexión contigo, en tu Espíritu, en la oración, en la palabra. Pido, Dios, que nos fortaleces, que no seamos como los discípulos dignos de ser reprendidos por incredulidad, o como los escribas que eran hipócritas en su autojusticia, perversos. Guárdanos, Señor. Guárdanos de nuestras propias debilidades, de nuestra vida indisciplinada. Que tu Espíritu nos redarguye, nos corrige, nos impulsa a tomar los pasos de disciplina, de mantenernos conectados contigo, creciendo en conocimiento. Yo sé que eres paciente, Dios. Así que por eso pedimos que seas misericordioso de nosotros y nos ayudas con nuestra incredulidad. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.